Los pasos de doña Gabriela eran muy lentos, pero ella intentó llegar rápidamente hasta donde se escuchaban los gritos. Los vecinos le habían avisado que de su casa salía un gran barullo. La pobre anciana se agarró el rostro desesperada y el corazón casi se le salió del pecho al pensar en su nieto. Ella había dejado a Rafael solo en casa por un momento, mientras iba a hacer las compras del día, por lo que imaginó lo peor. Con los nervios a flor de piel, la anciana intentó ingresar la llave en la cerradura y al abrir la puerta vio una escena que no pudo concebir. Su nieto se encontraba en el suelo haciendo un terrible berrinche, simplemente porque ella no le había dejado el televisor a su alcance. La pobre abuela trató de tranquilizarse y negó con la cabeza. Aquel muchacho muy pronto le causaría un paro cardíaco. Era muy malcriado y solía protagonizar esas escenas para salirse con la suya. Lamentablemente, ella no podía corregirlo como era debido, ya que sus padres solían reprenderla cada vez que lo hacía. Samantha, su hija, y su esposo Carlos se marcharon al extranjero en busca de un mejor futuro para su hijo cuando aún era un bebé. Pero de eso ya hace muchos años, por lo que ellos no sabían las malas actitudes que éste tomaba a diario, pero no estaban de acuerdo con la disciplina que anteriormente se les aplicaba a los hijos, por lo que cada vez que ella reprendía a su nieto por alguna mala acción, ellos salían en su defensa apañando sus malcriadeces, y eso produjo que Rafael se volviera un pequeño mimado, a quien le cumplían cada uno de sus caprichos, tratando de cumplir la ausencia de su presencia. Doña Gabriela trató de razonar con su nieto, intentando que ésta entendiera que en la vida existían límites, pero el pequeño, en un arranque de malcriadez, la empujó haciendo que cayera al suelo. La pobre anciana intentó levantarse, pero un dolor atravesó su cuerpo. Ella supo que algo andaba mal, pero no se pudo cerciorar de eso hasta que los médicos llegaron por ella. Y tras realizarle unas radiografías, le informaron que su cadera se había fracturado y que no podía movilizarse de una cama durante los próximos meses. Ese día, la anciana tuvo que hablar con los padres de Rafael y pedirles perdón entre sollozos, pues ella no podía seguir cuidando a su nieto, debido a que era incontrolable y su estado de salud se había visto afectado. Carlos, el padre de Rafael, le dijo a su mujer esa tarde que su madre era una exagerada y que no sabía cómo criar a un pequeño. Indignado, el hombre trató de minimizar las acciones de su hijo diciendo: «Hoy mismo compraré un boleto de avión para él y lo traeremos a casa. Seremos una familia completa nuevamente y nadie volverá a hablar mal de nuestro hijo». Carlos creía que a Rafael lo único que le faltaba era calor de hogar. Él no creía que con esa anciana decrépita fuera feliz, así que tras hacer todos los papeleos pudieron tener a su hijo en casa. La pareja trabajaba durante todo el día y se repetían que lo hacían por el bienestar de Rafael, a quien querían darle siempre lo mejor. Pero la verdad era que ellos decían eso para no sentirse mal, pues realmente lo hacían porque les gustaba el dinero y eran muy ambiciosos. Ellos habían podido obtener muchas cosas que jamás imaginaron en su país natal, por lo que no se dieron cuenta que descuidaron lo más importante por llenarse los bolsillos, y a Rafael lo dejaban a cargo de múltiples empleadas, quienes solían irse en cuestión de pocas semanas, ya que no soportaban a un pequeño tan arrogante y caprichoso como él. Cuando Rafael cumplió los 12 años, Samantha, su madre, comenzó a añorar tener otro hijo. Ella no había disfrutado de su primogénito
y anhelaba poder sentir esa conexión con un pequeñito. Por lo que ahora que tenían las posibilidades económicas, la mujer convenció a Carlos de intentarlo nuevamente. Pero cuando acudieron a un médico, ya era demasiado tarde. La mujer había dejado de producir óvulos a temprana edad. Samantha lloró noches enteras y Carlos buscó la solución más rápida, proponiéndole que adoptaran. De esa manera, ella podría ser madre nuevamente, expandiendo su familia. La mujer desde ese momento se abocó a buscar a una pequeña a quien acoger en casa, sin darse cuenta que su hijo se encontraba en la etapa más difícil de su vida. Él había dejado su hogar y viajó largas distancias con la esperanza de que sus padres le prestaran la atención que jamás tuvo. Pero ahora estos se encontraban buscando un bebé con el que reemplazarlo. Fue así que cuando Daniela llegó a casa, una pequeña de tan solo 8 meses de nacida, Rafael la despreció, pues este no la aceptó como parte de su familia, sino que la vio como una intrusa quien quería quitarle el amor de sus padres. Samantha centró toda su atención en su nueva hija y, como siempre, hizo de lado a Rafael, quien buscó refugiarse en su padre. Pero Carlos se encontraba tan ocupado en el trabajo que lo único que hacía era suplir su ausencia con todas las cosas materiales que su hijo exigía. Rafael comenzó a tener pésimas actitudes en todos lados. Solía arremeter contra sus compañeros y la maestra, muy preocupada, llamaba a su padre para que éste hiciera algo. Pero el hombre nunca tenía tiempo de asistir a las reuniones y solo tapaba las fechorías de su hijo, ocultándoselas a su esposa, quien ya tenía suficiente con la pequeña Daniela. De esta manera, el hijo mayor comprendió que sus actitudes no iban a tener nunca consecuencias, así que se aprovechó de ello durante toda su adolescencia, descontrolándose por completo y juntándose con ciertas amistades quienes lo involucraron en el mundo de los vicios, los cuales no lo llevaron a ningún lado bueno. Carlos en múltiples ocasiones había visto a su hijo muy extraño y un día lo descubrió mientras éste se encontraba en su habitación, pero se hizo de la vista gorda, alegando que se trataba de cosas de jóvenes modernos. Algún día se cansará de eso. Todos pasan por esa etapa, se dijo el hombre. Él tenía cosas más importantes de las que ocuparse que un hijo rebelde. Samantha y Carlos no se dieron cuenta del gran error que cometían, y los años fueron transcurriendo muy rápido. En todo ese tiempo, ellos no le habían exigido nada a su hijo y tampoco pusieron límites. Así también no se enteraban de los oscuros pensamientos, los cuales siempre tenía en mente. Rafael había mirado a Daniela como una intrusa en su casa. Él jamás la aceptó como la hermana que sus padres querían que fuera. En cambio, vivió haciéndole la vida imposible. Cuando Danielita cumplió 10 años, el rencor que su hermano le tenía era muy grande y estaba determinado a que ella pagara por haberle quitado el amor de sus padres. Así que aprovechó un día que ellos no se encontraban en casa para acudir a su habitación, abriendo lentamente la manija de la puerta, y con pasos lentos y silenciosos, Rafael logró ingresar, observando desde las penumbras a Daniela, quien dormía plácidamente, sin imaginar que minutos después viviría el peor momento de su vida. Las luces de la casa se encontraban apagadas, pero en el segundo piso una ventana se encontraba abierta
y desde allí salían los inconfundibles alaridos de la pequeña, quien trataba con todas sus fuerzas de deshacerse de Rafael. En ese mismo momento, las luces de un auto iluminaron el frontis del lugar mientras estacionaba, y un hombre bajó de este. Pasos apresurados se escucharon por las escaleras y segundos después, Carlos, su padre, irrumpió en el lugar. Danielita lo miró con ojos llenos de lágrimas y sintió alivio, pensando que este era el héroe por el que tanto había clamado, pero la reacción que tuvo, ella no se la esperaba. El hombre tranquilamente le dijo a su hijo que se retirara y después acudió hacia donde se encontraba la pequeña y tras darle un abrazo le dijo: «No le diremos ni una sola palabra de esto a tu madre. Comprende que tu hermano se encuentra pasando una etapa difícil de la juventud, en donde los muchachos tienen las hormonas alborotadas y no saben lo que hacen. Es mejor que guardemos el secreto». Carlos apañó a su hijo como acostumbraba, aún en esa situación tan delicada, y siguió con su vida como si nada hubiera pasado, tratando de prestarle más atención a su hija y llenándola de regalos para que ella no dijera nada sobre lo sucedido esa noche. A raíz de esto, Rafael comenzó a tenerle resentimiento a su padre, pues pudo observar cómo Daniela ahora tenía toda su atención también, y perdió la cabeza. El joven se metió en muchos problemas más, los cuales llegaron a ser muy grandes. Pero Carlos siempre pagaba asesoría legal para que éste saliera libre fácilmente. Muy pronto nada ni nadie podía controlar a Rafael y los vicios que éste tenía. Verás, él no hacía nada por la vida, además de meterse en líos y robarles dinero a sus propios padres, para comprar las diversas sustancias, las cuales también vendía. A los pocos años, Daniela, su hermana, se marchó de casa después de graduarse y puso una distancia con su familia, pues ésta comprendió que su hermano no se encontraba bien, y cuando ella quiso encarar a su padre sobre lo sucedido hace tantos años, éste se negó a aceptarlo. Carlos y Samantha se quedaron solos en la gran casa que habían construido con su hijo, lamentándose de sus actitudes y echándose la culpa por no haberle prestado atención suficiente cuando era pequeño, por lo que permitían que éste hiciera lo que quisiera en casa. La pareja se hacía de la vista gorda cuando veían desaparecer cosas de valor, por lo que no se dieron cuenta cuando Rafael les arrebató las escrituras para vender la casa. Este se fue lejos de la ciudad con el dinero para malgastarlo. Pronto los ancianos se quedaron en la calle. La pareja recogió unas cuantas pertenencias cuando los nuevos dueños llegaron al lugar y se marcharon con una pequeña maleta en la mano. Carlos y Samantha se resignaron a vivir en una pequeña habitación en donde hacían lo que podían con la pequeña pensión que tenían. Pero un día, Rafael llegó a la puerta de su casa exigiendo que le dieran dinero, pues se encontraba pasando por una mala situación y si no pagaba a las personas que debía, ellos vendrían por él. Los ancianos, quienes no querían que nada le sucediera, le entregaron todo lo que tenían mes a mes, pero llegó un día cuando éste regresó en busca de más dinero. En ese momento su padre le dijo que ya no tenían más para darle. «Regresa la próxima quincena, hijo. Yo te prometo que te reuniré un dinerito. Ya te di todo lo que nos depositaron». Pero Rafael, quien se encontraba fuera de sus cabales, no comprendió y arremetió contra su padre, solo porque éste no le cumplió su capricho, dejándolo en el suelo inconsciente en cuestión de segundos. La madre de éste soltó un grito y acudió a ver a su esposo, quien no abría los ojos por nada, por lo que llamó al centro médico más cercano para que pudieran ir rápidamente.
Rafael aquel día salió corriendo del lugar sin importarle lo que le pasara a su padre. Por otro lado, Carlos despertó en el hospital conectado a una máquina y vio a su esposa junto a él. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pues en ese momento comprendió que su hijo era una mala persona y que debían hacer algo inmediatamente, pues si no, seguiría saliéndose con la suya cada vez que éste quería. El anciano le contó a su esposa todo lo que Rafael había hecho durante su vida, sintiéndose culpable por haberlo permitido. Así también le confesó lo que éste se había atrevido a hacer con Daniela y que por esa razón ella se había marchado alejándose de ellos. La anciana por fin comprendió el extraño comportamiento de su hija y se echó a llorar. «Lo lamento, mujer», dijo el hombre, «pero es momento de que le pongamos un límite a nuestro hijo, pues temo que éste se nos salió de control. Debemos llamar a las autoridades y que pague por todo lo que hace». Fue así como la pareja, con el dolor de su corazón, acudieron a las autoridades y contaron todo lo que sabían sobre Rafael y a qué se dedicaba. Los oficiales hicieron su trabajo y comenzaron a investigarlo, obteniendo una orden para ingresar al lugar en donde vivía. Allí encontraron sustancias las cuales les permitieron meterlo tras las rejas por muchos años. Samantha y Carlos lloraron el día en que su hijo fue escoltado hasta el lugar en donde pasaría muchos años, lamentándose por no haberle puesto frenos en cuanto pudieron. Así también, ellos buscaron a Daniela y le pidieron perdón por no haber hecho nada en el pasado. Queridos amigos, esta historia nos deja con una gran reflexión. Debemos de aprender a poner límites. El permitir que nuestros hijos crezcan creyendo que se lo merecen todo no es bueno. Ellos deben saber que existen reglas y que se debe trabajar arduamente para conseguir lo que se quiere. No malcriemos a nuestros pequeños, enseñémosles valores. Gracias por tomarte unos minutos de tu tiempo para ver esta historia. Te saluda Lucero Medina y te envío un fuerte abrazo como siempre. Hasta la próxima.